Bien, continuamos con la clase 4. Esta es la segunda parte, y hablamos de los problemas de la comunicación. En este sentido tenemos que hablar de los problemas de la comunicación humana, ¿no? Que es muy diferente al lenguaje efectivo o lenguaje realizado entre máquinas, que se denomina lenguaje efectivo, o a veces el lenguaje realizado entre máquinas, computadoras, ordenadores, se lo denomina cibernética. ¿Qué ocurre en este tipo de lenguajes? Este tipo de lenguajes, cuando una computadora le hace una pregunta o le hace una petición a otro equipo, este le responde exactamente lo que el otro equipo le preguntó. Le ofrece la petición que el otro equipo le había requerido. ¿Sí? En cambio, en la comunicación humana, estas cosas no ocurren. Aquí tenemos el emisor por un lado y aquí el receptor por el otro. ¿Y qué es lo que pasa? Este puede estar pidiéndole algo en particular, haciendo alguna pregunta en particular, y el receptor luego, cuando se convierte en emisor, le puede responder otra cosa desde ya. Esto los teóricos de la comunicación humana, que también estudiaron en lo que se denominó la Universidad Invisible o la Escuela de Palo Alto, en donde de alguna manera complementaron los estudios de Shannon, los estudios de la comunicación cibernética, con los estudios de la comunicación humana, donde le dijeron, bueno, mire, todo muy lindo con la máquina, todo muy lindo con la comunicación efectiva, pero acá estaban hablando de seres humanos, y las organizaciones todavía hasta ahora siguen funcionando con personas. Entonces es muy importante poder analizarlos desde esta perspectiva también, ¿no? Primero tenemos como aquí dice que cuando nos comunicamos personalmente con otra persona, la otra persona registra solamente un 30% de lo que dentro de todo lo que es todo lo que le ingresa como comunicación, solo un 30% representa lo verbal. Lo demás, el 70% es lo no verbal. Puede ser algún tipo de expresión corporal que nosotros tengamos, o bien puede ser también el contexto que ofrece otras imágenes, que los confunde, que los distrae, ¿sí? Pero que de alguna manera conforman ese 70% que arrastra lo verbal, es decir, los significados de las palabras que le estamos diciendo, a un 30%, ¿sí? Esto ocurre porque tanto el emisor como el receptor poseen una tienen diferentes historias, tienen diferentes construcciones psicológicas, tienen diferentes construcciones sociales, tienen diferentes ideologías, mirada de mundo, ¿sí? Eso hace que determinadas palabras, conceptos, oraciones no sean interpretadas de la misma manera por la persona que recibe ese mensaje. Por otra parte, siempre se pensó que en realidad el que emitía un mensaje era la persona activa, la persona, sí, la que realizaba el mensaje era la que tenía una función activa, y el receptor tenía una función más bien de tipo pasiva. Y esto no es así porque tanto, supongamos, en una relación o en un proceso de escucha y habla o de habla y escucha, el proceso de escuchar también es un proceso consciente y activo, y me quisiera referir a algunos conceptos que nos deja la profe en, en el PDF, que tienen que ver con algunos obstáculos al escuchar, ¿no? Les voy a nombrar algunos, ¿no? Las personas se distraen con facilidad en la medida en que una reunión no tiene una buena dinámica participativa o si el tema no es de su interés. Una duración muy prolongada, más de 2 horas, puede también generar fuertes distracciones. Dos, cuando alguien tiene mucha experiencia sobre un tema, generalmente cierra su mente a la posibilidad de atender ideas nuevas sobre esa cuestión. Este puede ser un gran obstáculo cuando se pretende innovar, por ejemplo. Algunas personas intentarán interrumpir a otros antes de que hayan concluido su exposición. Esto puede generar malestar en quien fue interrumpido e imposibilidad de comprender lo que quería decir. Saltar a las conclusiones es un disparador de lo expresado en el 3, de lo que está aquí. Cuando pensamos que alguien no sabe o lo descalificamos por algún motivo, seguramente no escuchamos lo que dice. Aquí en este contenido también nos habla de que existe una especie de voz interna
dentro de nuestro cerebro que va funcionando a medida que la otra persona nos está hablando y no nos permite escuchar. Dice, nuestra tendencia a evaluar a los demás lo estamos evaluando con esa voz interna a medida que nos hablan, diciendo que sus expresiones están bien o mal o dándoles un significado de acuerdo a lo que nosotros pensamos que dicen. Cuando más fuertes son nuestros sentimientos acerca del tema, cuando más controvertido es el mismo, mayor es nuestra tendencia a evaluar. Pero no podemos evaluar y escuchar simultáneamente, evaluamos con esa voz interior. Nuestra tendencia a etiquetar las palabras del orador, bueno, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es solo tentativo o una forma distinta de decir tal o cual cosa. Este modo de pensar nos impide apreciar detalladamente lo que la otra persona está diciendo. Una tercera tendencia que le debemos a esta voz interna es la sordera social. Simplemente no esperamos que determinado tipo de personas tenga algo valioso para decirnos con respecto a un tema determinado. Un operario sobre un tema técnico, por ejemplo. De modo que no prestamos demasiada atención cuando él nos habla de tales temas. Existen también otras tendencias. Todo depende de cómo hayamos sido socializados. Otras causas importantes del mal hábito como oyentes es nuestra inclinación a jugar juegos, buscar dominar socialmente a otros o manipularlos por razones ocultas. En estas circunstancias, mientras la otra persona habla, nosotros estamos pensando cómo le vamos a contestar para demostrarle que tenemos razón. Por lo tanto, nuestra atención no está centrada en la idea que nos quiere transmitir y de esta manera es imposible escuchar. Otro vicio de mala escucha que se presenta frecuentemente en las reuniones de equipo es el jugar juegos con objetos, llaveros, lapiceras, anteojos, etcétera. Muy molesto, por cierto, ¿no? Lo que demuestra el desinterés de la persona que los pone en práctica y la necesidad de que el líder haga algo para volver a capturar su atención. Finalmente habrá que estar atento a la simulación, ya que la mayoría de las personas está acostumbrada a tomar una actitud que simula atención, generalmente acompañada de pequeños gestos como sacudir la cabeza verticalmente mientras dice ajá u otros gestos similares, cuando en realidad está pensando completamente en otra cosa. En este sentido, tendrá un inmenso valor la apreciación del lenguaje no verbal que nos indicará realmente cuál es, perdón, la verdadera actitud de nuestro interlocutor. Muy interesante, esto nos habla de la comunicación humana y qué es lo que ocurre en realidad en la comunicación, cómo escuchamos y también cómo nos escuchan los demás, ¿no? Acá les dejo, la profe nos dejó algunas significaciones que tienen el lenguaje no verbal, muy interesante para que lo puedan ir repasando. Y bien, los saludo desde ya, muchas gracias por su atención, hasta aquí han sido las clases, ya saben, lo que tenemos por delante es el trabajo práctico y la clase en vivo. Muy bien, mucha suerte.